que sin duda el 2020 ha marcado un antes y un después en muchos aspectos. Y no ha sido la excepción para las y los emprendedores de zonas rurales. Esto ha supuesto un reto y mirar hacia nuevas oportunidades. Doy la bienvenida a Juan Ignacio Cordero. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. También tiene una licenciatura en Educación y es profesor de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Andrés Bello. Magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un diplomado en Desarrollo, Pobreza y Territorio por la Universidad Alberto Hurtado. Es multiplicador B de Sistema B y desde el 2018 es jefe en terreno de la región de la Araucanía de la empresa social Balloon Latam. Bienvenido, Juan Ignacio. Juan Ignacio, ¿estás con nosotros? A ver, creo que está teniendo un poco de problemas técnicos. Permítame. Bueno, en lo que se arregla este problema, les contamos que en la siguiente charla tenemos, después de esta charla, tenemos un panel de mujeres rurales emprendedoras. Tenemos de invitadas algunas emprendedoras que forman parte de la red Balloon. También emprendedoras de diferentes partes de Latinoamérica. Y, a ver, permítanme, creo que ya se está conectando. Permítanos, por favor, esto de la tecnología. Listo. Muy bien. En lo que esperamos a nuestra siguiente conferencia, les contamos que nuestro siguiente panel es de mujeres rurales emprendedoras. Estas mujeres, bueno, han emprendido en diferentes aspectos dentro de sus territorios. Vamos a contar la presencia de emprendedoras de México, de Costa Rica, de Ecuador y de Chile. Entonces, créanme que se viene todo un, toda un contenido y unos, a ver, permítanme porque creo que ya se están conectando. Permítanme, por favor. Listo. Bueno, asimismo, les pedimos que ya tienen el link en el chat para contestar una encuesta. Esta encuesta es fundamental para que, pues bueno, ustedes puedan recibir un diploma de participación. Esta encuesta se va a hacer en los 2 días, así que, pues bueno, les pedimos puedan ir llenando la información correspondiente y también pues ser muy honestos, que eso nos hace pues ir mejorando. Entonces, pues bueno, les agradecemos también por su tiempo. Ya nos acompaña Juan Ignacio Cordero con la charla los retos de emprender en zonas rurales post pandemia.
Juan Ignacio, bienvenido. Tuvimos por ahí algunos problemillas de conexión y de links, Sí. pero bueno, así es la tecnología y pues, Le da más magia a esto, le da mucho más magia. exacto. Bienvenido, Juan. Bueno, gracias por la presentación, fue bastante entretenido ver y no poder hablar, así que, eh, bueno, ya fui presentado, la invitación era para hablar cuáles son los retos de emprender en post pandemia, o sea, en un escenario que es una elucubración, es algo que puede venir a futuro, pero más que pensar en el futuro, entendiendo también el futuro como una proyección del pasado, yo quiero situarme en ese escenario y cómo desde este pasado eh, multicultural latinoamericano pudimos ir generando ciertas conversaciones, ciertos diálogos con nuestra historia, con nuestra identidad y nuestro patrimonio, que nos va a ayudar a generar también nuestra identidad cultural como un elemento necesario para generar una estructura de resiliencia que nos ayude en este futuro a poder pensar en cómo podemos redefinir el emprendimiento post pandemia. Esa es la estructura que quería darle a esta conversación. Y partiendo primero con un tema más conceptual, pero que nos ayuda a situarnos de mejor manera en esta conversación, es que yo, como soy chileno, chileno que nací en Valparaíso, en un puerto histórico de Chile, pero la mayoría de mi vida la he llevado en Talcahuano y Concepción, que es la octava región. ¿Y por qué planteo este punto? Es porque nosotros en Chile es un país telúrico, bueno, igual que ustedes en México, y desde esa cultura telúrica hemos recibido bastante ayuda de Latinoamérica. Y una de las ayudas principales que marcó el ámbito cultural y arquitectónico de esta ciudad es México. Y hay escuelas, de hecho, que se llama Escuela México, está el mural, las representaciones de Latinoamérica, las caras de Latinoamérica de Gonzalo Camarena, de Guadalajara, que se pintó después del terremoto del 60, el terremoto más grande medido, bueno, ya no es el más grande, uno de los más grandes medidos en la historia, el de Valdivia. ¿Y qué nos representa estos murales de la cultura principalmente mexicana? De Diego Rivera, del mismo Camarena, de Siqueiro, que existe una identidad latinoamericana que es súper relevante, que se fue construyendo paso a paso, y esa identidad latinoamericana mestiza fue un proceso bien complejo de construcción, y construcción desde todo nuestro proceso de independencia latinoamericana, desde el siglo XIX hasta el día de hoy, ya que en ese proceso de construcción del mestizo, del latinoamericano, estamos entre somos hispanoamericanos, somos latinoamericanos o somos indoamericanos. Y ese diálogo de estos tres conceptos es más allá de una conversación antojadiza, sino que es una forma de entendernos, de entender al de al lado y cómo podemos entender también una proyección al futuro. Y ahí entendemos dos formas de entender esta evolución de esta mirada de desarrollo, que es como la mezcla entre lo nativo y lo externo, que es el sincretismo, la dominación de uno sobre otro, que sería el colonialismo, o la sujeción de uno sobre otro, que sería una forma más indigenista de ver el proceso de desarrollo. Y el fruto de todos estos conflictos, no solamente ideológicos, sino que también hay conflictos armados y que siguen existiendo conflictos en Latinoamérica por el tema del concepto de indígena y étnico dentro de los modelos de desarrollo, vamos creando este modelo del mestizo. Y este mestizo latinoamericano que nosotros como Balloon hemos trabajado, hemos generado estos emprendimientos que se sitúan desde esta cultura y desde esta identidad, y cómo esta identidad va construyendo modelos de desarrollo pertinentes con esta cultura. Y, y eso es lo relevante antes de pensar el futuro, hacia dónde vamos, es primero saber de dónde venimos, que es la pregunta esencial que quiero llevar en esta conversación. Otro punto relevante
son las condiciones habilitantes desde el presente que tenemos para entender el proceso y la evolución de lo que es el emprendimiento en Chile, para situarnos en una problemática. Y quiero basarme principalmente en los datos estadísticos formales que existen, pero también en los datos emocionales que podemos representar de estos datos duros. ¿Ya? O sea, por un lado, entendemos la ruralidad como una oposición verbal de lo que es la urbanidad, pero también vamos a entender la ruralidad como un elemento de ausencia de elementos básicos habilitantes para el desarrollo de un buen vivir, de tener infraestructura básica para ese buen vivir, como también de elementos que pueden ayudar a personas a desarrollar sus modelos de negocio de manera sustentable y sostenible tanto con el medio, con su identidad y con su entorno. ¿Ya? Y si entendemos la problemática desde el presente, ya yéndonos al 2020, en el caso de la región donde yo habito y trabajo, que es la Araucanía, solamente un 24% de la población tiene conexión a Internet, ¿no? Que es un porcentaje muy bajo, y un 16% de las zonas rurales de la región de la Araucanía, el 16% tiene acceso a banda ancha, que es un Internet de un nivel de calidad un poco más alto que el Internet móvil, que es solamente el 46% de la población. O sea, de cada 10, solamente 5 tienen acceso a Internet. Y todos los trabajos que se están haciendo en contexto COVID son en plataforma Internet. Ya vamos ahí también trabajando sobre una brecha que no está visualizada. Y en comparación a esta otredad, a este alter ego de lo rural, que es el tema de lo urbano, ya que pasamos de 6 de cada 10 principalmente. En el acceso a Internet de calidad, ya pasamos de 6 de 10 en el sector urbano a 1 de 10 en el sector rural. Ya esas brechas van, si ya existe desigualdad en una sociedad como la chilena en este caso, esas desigualdades se van aumentando primero si están alejados del centro y la capital, y después más se van aumentando si trabajamos en la perspectiva rural. ¿A qué quiero llegar con estos puntos de análisis? Es que si seguimos trabajando desde la misma perspectiva de una verticalidad, desde una forma de monopolizar el conocimiento con las vías tradicionales, nunca vamos a poder impactar de la manera correcta que se debe, debido a que las condiciones habilitantes, como les planteé anteriormente, son muy distintas. ¿Eh? Y otro elemento importante en estas condiciones habilitantes es que, por ejemplo, la principal medida de control del COVID-19 es el lavado continuo de manos. Y podemos entender, por ejemplo, que de cada 10 personas en el sector rural, solamente 5 tienen acceso a agua potable. Y de ese 5%, del 52% que tiene acceso a agua potable, solamente la mitad de ese 50% es agua potable que no venga un camión a dejarle el agua a la casa, ¿no? O sea, ya vamos disminuyendo las posibilidades de poder cumplir con este punto mínimo de control sanitario ante la pandemia. ¿Ya? Vamos agregándole más factores al tema del COVID. Y si eso le agregamos a este contexto el tema de educación, o sea, el acceso a educación, solamente el 18% de la población, o sea, perdón, el 33% de la población educacional rural de Chile, el 33%, 3 de cada 10, tiene acceso a un computador. ¿Ya? Y si eso lo mezclamos con los datos anteriores del acceso a Internet, ya vamos, seguimos trabajando y seguimos visualizando una brecha muy grande. Podemos seguir todo el día hablando de problemas y de brechas, ya que la realidad chilena de la ruralidad no es muy distinta a la realidad latinoamericana de la ruralidad y las brechas que existen entre las posibilidades de desarrollo en un contexto urbano en comparación al contexto rural. Pero aquí quiero llegar a este punto no es solución y tampoco es
el secreto a la felicidad y al éxito absoluto, pero sí es una manera de poder conjugar, por un lado, la identidad de un territorio, por otro lado, los elementos históricos que generan una convergencia de visiones, y también el tema del patrimonio, no solamente el patrimonio cultural como un elemento que nos genere empatía con un punto en específico, sino que entender el patrimonio como un elemento que moviliza. Y por eso yo les planteaba al principio de esta charla que la identidad cultural es un motor de estructuras resilientes. Es un punto que nosotros, como Balún Latam Araucanía, lo empezamos a trabajar desde el año 2018, que era, nos citamos en la siguiente problemática. Había una comunidad de emprendedores muy ampliada, todos de sectores rurales, todos tenían sus brechas anteriormente descritas muy marcadas, todos conversábamos sobre los mismos temas, pero no generábamos una convergencia, no dialogamos sobre temas que nos unían. Solamente dialogamos sobre temas que nos separaban porque me afectaban más a mí o podían afectar más al compañero de al lado. ¿Qué empezamos a hacer? Primero, entender que el emprendimiento es una manifestación cultural de mi historia y mi relación con el entorno. Y en esta manifestación cultural, lo que prima es el compartir la experiencia en relación. Y en esa conversación entre mi historia y mi identidad con mi emprendimiento, empezamos a generar estas conversaciones y empezamos a modelar y a pilotear experiencias en donde solamente nos sentemos a conversar sobre mi emprendimiento, pero no hablemos de los números de nuestro emprendimiento, ya que eso puede ser entregado en una hoja, en un entregable, en cifras, que solamente nos puede ayudar a tomar una decisión en particular. Pero lo que empezamos a nosotros a generar y a instar y promover fue que conversáramos en torno a la historia detrás de nuestro emprendimiento. Y mágicamente empezamos a generar convergencia, empatía, solidaridad y fraternidad en torno a nuestra historia. Y cómo esa historia, que de repente nosotros la vemos como un poco castigadora, para el de al lado puede ser igual y podemos generar ese vínculo invisible que están por cohabitar un mismo territorio en torno a elementos muy básicos. Me recuerdo principalmente uno, que dentro de la comunidad que estamos juntando a conversar, habían dos personas que eran viudas y no sabían y empezaron a contar su experiencia en torno a cómo era ser un hombre viudo en una comunidad rural. Y eso lo llevó a después ir potenciando cada uno sus emprendimientos en torno a esta convergencia. Y esa convergencia solamente nació, por un lado, a través de una historia, como la historia como un movilizador, pero también en ver que tenemos puntos más en común que las brechas y las dificultades que como todos latinoamericanos tenemos. Para ir cerrando y también reiterar el punto de esta estructuras resilientes que se adapten a las necesidades y a las problemáticas de un territorio, es necesario, ya que dentro de una estructura que es resiliente, que se pueda adaptar a problemáticas tales como crisis económica, crisis social, crisis política y el COVID, por ejemplo, es una estructura que sí o sí solamente va a caminar hacia el fortalecimiento y ese fortalecimiento va a ayudar a las personas que son las que más complejo lo han visto históricamente, por eso quería partir con ese análisis histórico, pero es la plataforma de confianza y de esperanza para poder ir avanzando hacia un futuro colaborativo, un futuro que nos demos cuenta que todos somos parte de él, ese futuro que está lleno de esperanza y que solo nace a través del conocimiento del otro, a través de la conversación, a través del diálogo y a través de la colaboración. Ese es como nosotros como equipo y como Balloon Latam podemos construir este futuro. La única manera de poder dar esta como receta para cómo poder llevarnos o fortalecer los emprendimientos en post pandemia es solamente mirando hacia atrás, conversando, abrazando nuestra historia, para que entre todos podamos construir un futuro colaborativo. Eso, muchas gracias. Juan Ignacio, muchísimas gracias por hablar de toda tu experiencia. Si hay alguien del público, de los participantes que quiera hacerle alguna pregunta a Juan Ignacio, están abiertos los micrófonos.
para que puedan habilitarlos. Creo que tenemos a alguien que... creo que tenemos... Sí, a ver, tenemos a Olivia Paredes, si gustas activar tu micrófono, por favor, Olivia. Y después Gabriela Ruiz. Te escuchamos, Olivia. Me está comentando que no tiene la opción para habilitar su micrófono. Si nos pueden ayudar con eso, por favor. Listo. Listo, Olivia. Te escuchamos. Perfecto, mil gracias. Muchísimas gracias por tu plática, Ignacio. A mí me gustaría saber un poquito con más profundidad qué tanto utilizan metodologías de emprendimiento en los emprendimientos rurales. ¿Qué tanto crees que sean realmente necesarias las metodologías de emprendimiento? Gracias, Olivia, por la pregunta. Es interesante porque siempre se piensa que por ser territorio de muchas problemáticas, es como que solamente con tener una idea y darle y avanzar en torno a esa idea basta y sobra. Pero nos hemos dado cuenta que siempre cuando todos los proyectos o la evaluación de los proyectos o la formación de emprendimiento parten de una etapa 1 y nosotros siempre hemos empezado a trabajar de esta etapa 0. Y esta etapa 0 nosotros la comprendemos como, primero, una reflexión activa en torno a las posibilidades, a mi propuesta de valor, que es lo que nosotros tratamos de fortalecer bastante en torno al emprendimiento, y cómo desde esa relación casi afectiva con mi emprendimiento, podemos ir generando las estrategias que son pertinentes primero, con lo que nosotros buscamos en torno a este emprendimiento, y por otro, es lo que mi entorno puede soportar también para poder desarrollar este emprendimiento. Que este emprendimiento sí o sí tenga un triple impacto. No solamente un impacto que monopolice la necesidad mía frente a un entorno en sí, sino que sea en armonía con el entorno. En la cultura mapuche hay una palabra que en mapuzungún, que es la lengua del pueblo mapuche, que se llama Kumemonguén, y el Kumemonguén es el buen vivir, y ese buen vivir, que lo podemos traducir occidentalmente en el triple impacto, va en sintonía con ese punto, como yo tengo que generar un modelo de desarrollo, pero que sea en armonía, en sintonía y en diálogo con mi entorno, entendiendo el entorno como el entorno vivo y el entorno humano, entorno natural y el entorno de las personas que habitan ese territorio. Y, por ejemplo, el modelo, así hablando como un modelo en particular, el modelo Canvas es un modelo que se ocupa bastante en este tipo de emprendimientos rurales, dándole el énfasis a la propuesta de valor. Muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio. Tenemos aquí también, si puedes habilitar tu micrófono, Gabriela. Bueno, aquí en el chat nos ponen, dar clases en línea a muchachos que viven en comunidades rurales de Durango o Chihuahua, por ejemplo, supone un gran problema. Por el tema de conectividad, ¿cómo se podría ver esto, Juan Ignacio? Está deshabilitado tu micrófono. Perdón, ahí sí. Yo igual hago clase a futuros profesores de la universidad y siempre les planteo, y desde el año pasado, les plantea el desafío de que siempre se sitúa el docente con unas condiciones mínimas que les da la infraestructura de la institución en sí. Y en base a esa infraestructura mínima o las condiciones mínimas pueden desarrollar una clase. Pero, ¿qué pasa si no están esas condiciones mínimas? Y ese es el desafío que todo docente, yo me considero también docente, nos enfrentamos este año con el COVID.
es muy difícil, al igual que la presentación de esta charla, es como en tener una solución. Yo creo que la solución en sí tiene que venir entre un diálogo entre las capacidades que pueda tener el docente y la infraestructura que le dé la institución donde trabaja, como también con la realidad del territorio. Por ejemplo, hay muchas instituciones que están llegando a través de imprimen el material educativo y los van a dejar a la comunidad y cada cierto tiempo los van a buscar. Otros que le entregan cápsulas educativas, otros que si tienen la capacidad de poder conectarse a internet, hacer las clases telemáticas. En fin, hay muchas formas de poder seguir desarrollando la labor educativa. Sabemos que es difícil y entiendo bastante a todos mis colegas, como le decimos acá en Chile, a los compañeros que trabajan en el ámbito educacional. Este año ha sido un, un, un año bastante complejo para poder llevar a cabo la realización de la clase en sí, pero yo creo que va a salir bastante material para futuras investigaciones de cómo podemos dialogar en condiciones adversas y esas condiciones adversas llevarlo tanto al emprendimiento como a la educación. Excelente, Juan Ignacio. Tenemos la participación de Guillermo Chávez, que nos comenta, me llamó la atención cómo la parte telúrica puede definir una forma de afrontar la vida y que prueba la organización y la solidaridad de un pueblo. En esos impactos que también se dan en Centroamérica y en México también lo hemos vivido recientemente, ¿cómo se hace para que la ruralidad mejore? Eh, Muy buena pregunta. Yo creo que hay un tema relevante, como les planteaba en la charla, el tema de por un lado, el tema de abrazar a nuestra historia, y esa historia sí o sí siempre está cobijada y albergada en nuestros sectores rurales. Ahí está viva la historia de nuestro pueblo, como también está viva la historia de la cultura y sus manifestaciones diversas. Eh, y en el caso chileno, y yo creo que podemos extrapolarlo a los casos latinoamericanos, eh, entender nuestra historia como una manifestación social de la cultura y cómo esa cultura no es algo que solamente la podamos ver en libros o en museos, sino que esa cultura está viva en nuestro hábito, en nuestras costumbres, en nuestras celebraciones, y cómo en esa relación, entendiendo nuestro presente, a través de la historia es una forma de también ir compenetrando y ir comprendiendo las dificultades que tiene el mundo rural, cómo desde esa ruralidad nosotros podemos conectarnos con un futuro, ya que sí o sí, y en Chile está pasando ese fenómeno ahora más exacerbado con el tema del COVID, es que se ha ido aumentando la migración de la ciudad a los campos. Y ese fenómeno va a llevar sí o sí a que va a haber una necesidad de la población que está llegando a los sectores rurales a comprender las formas de relacionarse que tiene ese territorio. Y cómo a través de ese entendimiento podemos ir generando modelos de desarrollo más sustentables con una mirada hacia el futuro. Muy bien, Juan Ignacio, pues creo que esta charla podría tomarnos toda la tarde. Agradecemos a todas y a todos los que han participado. Te agradecemos a ti por compartir tu mirada. Sin lugar a dudas, tenemos que mirar hacia otras oportunidades ante las crisis actuales, ser resilientes, como bien lo mencionas, y ser muy adaptables. Te agradezco por compartir toda tu experiencia en este primer seminario. No, gracias a ustedes, muy interesante. Como dices tú, podemos estar todo el día si querés hablando. Pero bueno, muchas gracias, se pasaron. Gracias. Muy bien.